Igualmente, buen fin de semana. Sigue cayendo el mercado y vamos a consultar ahora con Gonzalo Cañete, analista y director del blog de Brújula de Mercados, qué en su opinión está pasando con Deutsche Bank. Gonzalo, muy buenas tardes. Hola Marta, muy buenas tardes. Bueno, ¿por qué hay tanto miedo en torno a Deutsche Bank? ¿Tenemos que creernos el miedo que hay o no? Porque Olaf Scholz ha intentado tranquilizar al mercado, pero no sé si está en lo cierto o no. Gonzalo, ¿qué opinas? No, creo que el mensaje es que cada vez que trata de tranquilizarnos, lo hizo incluso el propio Deutsche Bank, anunciando ese recorte de 1.500 millones de dólares más o menos en este tipo de bonos, con vencimiento 2028, empeoró la situación. Es decir, ha subido un 50% el CDS en 48 horas, de 140 y pico puntos básicos a 200. Entonces creo que todo trato de intentar suavizar el mensaje o de dar tranquilidad al inversor, el inversor generalmente que tenga capital colocado relacionado con Deutsche Bank, lo que siente es que si están dando un mensaje de tranquilidad es que las cosas no van bien. Y de hecho las palabras que hemos escuchado de este político precisamente lo que nos muestran es eso, que cuanto más un político nos diga no está pasando nada, todos tranquilos, es cuanto más pensamos que realmente puede existir un riesgo interno. Que dicho sea de paso no es nada nuevo, es decir, Deutsche Bank se las ha visto en este tipo de situaciones antes. Hace tan solo unos años veíamos que tenía los CDS también por las nubes, que también tenía riesgos crediticios. Lo que sí me parecería interesante destacar en todo caso en este punto, Marta, es que para empezar ese problema no se va a resolver. Es decir, si ahora se está poniendo la lupa sobre el sector financiero, sobre los bancos, en particular sobre Europa, se está creando muchísimo estrés, no solamente a nivel estrés real financiero que existe en los balances, sino que se está poniendo el foco en ese tipo de asuntos precisamente para crear una especie de rumorología, ¿no?, en torno a la liquidez o el riesgo de liquidez que pueda tener Europa, y cuanto más se hable de esto, más riesgo de liquidez existe. Y la línea principal de ataque es la subida de tipos de interés, porque cuanto más elevados sean los tipos de interés, menos incentivo existe en tener tu capital colocado en este tipo de activos, que por otro lado, la urgencia de salir de ellos, como son renta fija al fin y al cabo, hace que perdamos parte del capital que nos daban a vencimiento si nos salimos de ellos ahora. Así que esto es un poco lo que hay. Y Marta, si me permites, la percepción que yo tengo de todo esto es que parece casi hasta una guerra encubierta dentro del sector financiero. Y te digo por qué. Porque si nos fijamos, el resultado que está teniendo esta crisis de liquidez en Estados Unidos es muy distinto al que está teniendo Europa. En Estados Unidos lo que está consiguiendo, lo dijo el propio Jerome Powell hace 48 horas, es que se estima que en torno a $1 trillón han salido de la banca regional hacia los grandes bancos, los pesos pesados, un JP Morgan, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, están consiguiendo drenar capital de los regionales a los grandes pesos pesados de la industria financiera norteamericana. Mientras que en el caso de Europa, lo que estamos viendo es que están atacando directamente a los grandes gigantes de la industria financiera europea. Es decir, Deutsche Bank y Credit Suisse son pesos pesados, son competidores directos de la banca norteamericana, la más grande de inversión del mundo, y estamos viendo que incluso el anuncio del Departamento de Justicia sobre la investigación de Credit Suisse, lo que está pasando ahora con riesgos de crediticios sobre Deutsche Bank, son acciones muy coordinadas que evidentemente debilitan a dos de los principales enemigos del sector financiero norteamericano, que son el Deutsche Bank, el banco más grande de toda Europa, y Credit Suisse, un peso pesado de la industria de inversión europea también. Gonzalo, es muy interesante y es clave lo que estás diciendo, pero no sé si lo he entendido mal. Entonces, ¿estás sugiriendo que quizás es el sector bancario, grandes bancos de Estados Unidos, los que están generando este pánico respecto a grandes bancos europeos, en este caso, porque son rivales? Eso no lo puedo saber. Lo que sí puedo intuir es que esto beneficia a los mismos competidores de Deutsche Bank y Credit Suisse, como es obvio. Es decir, si lo pensamos, si esto fuese en clanes financieros, el clan europeo se está debilitando, está teniendo problemas de liquidez bastante graves. ¿Y hacia dónde va a fluir el capital? Los depósitos que salen de Deutsche Bank, que salen de Credit Suisse. Ya hemos visto que UBS también se está enfrentando a este tipo de problemas de liquidez. Luego, me parece que son acciones que van muy coordinadas a un debilitamiento generalizado de la banca de inversión europea frente a la banca de inversión norteamericana, que lejos, insisto, de verse en problemas o en dificultades, se permite anunciar colchones de liquidez para la banca regional en Estados Unidos, y que además, como dijo, insisto, el propio Powell, es que en torno, estiman, $1 trillón habrían salido de bancos regionales hacia la gran banca norteamericana de inversión. Por lo tanto, estamos viendo que, por un lado, la banca norteamericana de inversión está consiguiendo músculo a través de esta crisis regional bancaria de Estados Unidos, está consiguiendo más músculo, más flujos de liquidez, más depósitos, más capital, lo cual también es riesgo sistémico para Estados Unidos. Y por el otro lado, en Europa, lo que estamos viendo es que los grandes pesos pesados que compiten con estos se están viendo contra la espada y la pared y teniendo que defender su posición de solvencia. Bueno, pues muy interesante esa reflexión y esa interpretación de lo que está pasando ahora mismo. Gonzalo Cañete, como siempre, muchísimas gracias. A ti, Marta, gracias, un placer. Bueno, y está hablando ahora en un